Muy buenos días, hermanos. En esta mañana quisiera que oráramos. Si alguien deseara orar, por favor, para poder comenzar el estudio de esta mañana. Amén. Bueno, voy a orar. Sí, podemos arrodillarnos, los que podamos. Sí, hermanita. Eterno Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, te agradecemos, bondadoso Padre, por la noche de descanso que nos has regalado, por el nuevo amanecer, porque hoy, Señor, renovó tu misericordia para cada uno de nosotros. Es con gozo, Señor, el poder doblar nuestras rodillas ante ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud, oh Padre, porque nos dices una noche de paz, de tranquilidad, un sueño reparador y un dulce despertar. Padre de amor, gracias porque has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, el levantarnos y entregar nuestra vida a ti, Señor, en este momento, Señor, unirnos en ruego, en oración a ti, oh Dios, en súplica, para que tú, Señor, sea orando en nuestras vidas, en nuestros corazones y nos llene, Señor, del poder que tanto necesitamos y es el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú perdonas nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, en tu infinito amor y misericordia, nos escuchas, Señor, y está atento a nuestra súplica. En este día, Padre, te imploramos, Señor, de manera muy especial, que tú nos des el entendimiento, Padre, la sabiduría, que al abrir tu palabra, Señor, el Espíritu mismo que inspiró a aquellos hombres a escribir tu palabra, sea el mismo Espíritu Santo que nos des el discernimiento, que nos des, Señor,
el poder entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida y vivir conforme a tu divina y santa voluntad. Padre, gracias porque tú nos has llamado y ayúdanos a poder aceptar, Señor, este llamado y vivir conforme a tu divina y santa voluntad. Estamos viviendo momentos difíciles, Señor, tiempos en los cuales debemos humillarnos delante de ti, oh Dios, y suplicar, Señor, el derramamiento del Espíritu Santo para poder recibir el poder que nos dará, Señor, la fuerza, la valentía y nos quitará los temores y los miedos y podemos hacer la obra conforme a tu divina y santa voluntad. Padre, necesitamos ser testigos tuyos en este mundo, en nuestro vecindario, en nuestro hogar. Pero Señor, solamente lo podremos hacer si recibimos el Espíritu, el poder del Espíritu Santo que capacitó a los apóstoles para poder hacer tu obra. Ese mismo Espíritu Santo es el que reclamamos hoy, Señor, y estamos seguros de que tú lo darás porque tus promesas son fieles y verdaderas. Ayúdanos, Señor, a cumplir con los requisitos que necesitamos para poder recibirlo, Padre. Y así hacer, Señor, la obra que tú nos has encomendado. Gracias porque tenemos, Señor, el mismo sentir y es el sentir de hacer tu obra y trabajar para ti. Ayúdanos, darnos la fuerza, darnos el Espíritu Santo y quédate a nuestro lado, Señor, en este día. Te lo imploramos en los méritos santos y sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bien, hermanitos, muy buenos días. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días, sí, señor. Ok, hermanos. Para mí es un gusto volver a estar presentando la palabra de Dios y aprendiendo junto con ustedes este precioso mensaje y este libro que se titula El Gran Movimiento Adventista. Hoy estamos comenzando el día 41, ¿verdad? Si es que mal no recuerdo. Día Sí, 41 día inicia 41. nuestra cuenta regresiva a llegar hasta el 22 de octubre, ¿verdad? Donde hace 178 años se inició el movimiento adventista, pero inicia con el juicio investigador. Y el título de este capítulo, de este gran libro, El Gran Movimiento Adventista, es el capítulo 24 que estaremos meditando en esta mañana y se titula capítulo 24, cumplimiento de otras predicciones. Y me llamó la atención esta palabra predicciones y busqué en el diccionario y quiere decir prestar atención a estos cumplimientos que se tuvieron en aquel tiempo con nuestros pioneros. Y vamos a buscar, hermanos, a comenzar a abrir la palabra de Dios en Ageo, capítulo 2, verso 18 y 19. Ageo 2, 18 y 19. Dice la palabra del Señor: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. El profeta Ageo, al inicio de su capítulo, habla de la gran misión que se iba a tener de poder reedificar el templo que en aquel tiempo había sido destruido. Y
Y aquí Ageo nos está haciendo la alusión de que meditemos de lo que había sucedido en aquel tiempo y que invitaba Jehová a su pueblo para que el templo pueda ser reedificado y pueda haberse echado el cimiento para la reconstrucción del templo. En el libro El Gran Movimiento Adventista nos dice que el seguro y constante avance del mensaje del tercer ángel desde su primer comienzo puede bien ser comparado con la prosperidad que acompañó a Zorobabel desde el día en que se asentó la piedra angular del templo. Esa gran obra que estaba por hacerse, había personas, ¿verdad?, que, como siempre, el enemigo trabaja, estaban en completa oposición. Muchos de ellos no estaban de acuerdo en que el templo se reconstruyera, pero Dios utilizó a Zorobabel para que ese templo se reedificara. Y vamos a ver más adelante el por qué es importante que este templo se haya reedificado. Dentro del capítulo 24 nos menciona una perspectiva prohibitiva. Cuando el pueblo judío, con bolsillos y graneros vacíos, fueron llamados a edificar el templo del Señor, pareció desde todo punto de vista humano como una perspectiva prohibitiva. Cuando por fe obedecieron el llamado y se ocuparon de la obra con buena disposición, la próspera mano de Dios se manifestó a ellos. Al repasar las experiencias del surgimiento de este tercer mensaje, discernimos la mano guiadora con aquellos que eligieron su camino. Aunque la aflicción sea su suerte, todavía Dios cuida de su pueblo y de su obra como siempre lo hizo, claro, a quienes confiaban en él. Y este es el gran desafío, hermanos, para nosotros. El proyecto que se tiene, ¿verdad?, de reimprimir los libros con nuestros hermanos allá en Colombia es un desafío. Y nos invita a que, como nuestros pioneros y como en el tiempo del profeta Ageo, se reconstruya el templo, nos los está haciendo notar de la misma manera en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Que si aquellos que nos ocupamos en obedecer este llamado, como dice aquí el escrito, dice que vamos a ver cómo la mano de Dios se manifiesta y prospera. Y esas experiencias que nuestros pioneros tuvieron de avanzar para proclamar el mensaje del tercer ángel, nos los está diciendo ahora, que es el momento de que nosotros reconstruyamos el templo, hermanos, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Y que vamos a ver cómo la mano de Dios está manifestándose y se va a ver una obra asombrosa y maravillosa. Y todos aquellos que elijamos, ¿verdad?, seguir este camino y la mano guiadora de Dios, no estaremos exentos de la aflicción que nos aqueje, pero tengamos la confianza, hermanos, y la seguridad que Dios cuidará a su pueblo y su obra avanzará, como siempre lo hizo claro a quienes confían en él. Y esa es la invitación y el deseo de nosotros, que Dios siga guiando a nosotros como su pueblo, para que miremos las grandes maravillas que Dios está por manifestar en cada uno de nosotros. En ese tiempo, los testimonios que se presentaban describían los caracteres de ese tiempo. Me llama mucho la atención, hermanos, y yo quedé admirada por la fecha que se está mencionando aquí. Y lo menciona el Gran Movimiento Adventista, el 24 de noviembre.
de 1862. Y en el capítulo en el verso 18 de Ageo, capítulo 2, menciona esa misma fecha, hermanos, ese mismo día y ese mismo mes. Dice aquí: considerad pues ahora en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. Seguramente no es casualidad, ¿verdad? De que este día que estamos presentando aquí, el día 24 de noviembre de 1862, y que Ageo también menciona el día 24 del 9º mes. Se realizaron, dice, en aquel tiempo 2 reuniones a la misma hora en la casa de Wilson, en Michigan, con el propósito de organizar 2 iglesias para quienes habían aceptado la verdad del sábado en esos vecindarios. La reunión para la iglesia fue dirigida por el pastor White y su esposa en una habitación, mientras el pastor Bingham y el pastor Loborón estaban a cargo de una reunión en otra habitación para la iglesia de West Plains. Mientras estábamos ocupados en el trabajo preliminar en una habitación, podíamos oír la voz de la señora White mientras daba su testimonio en la otra habitación. Dice que ellos estaban con dificultad tratándose de reunir para poder llevar a cabo la organización de ese lugar. En ese momento se abrió la puerta y entró la señora White y le dijo al pastor Loborov: al mirar este grupo, dice, veo que tengo testimonios para algunas de las personas presentes. Cuando estén listos, entraré y hablaré. Debido a que justo en ese instante necesitamos ayuda, ella entró. Entró el pastor Bingham y el pastor Loborón, y ella sabía el nombre de solo 3 personas en la habitación y los otros eran extraños a quienes nunca había visto. Pero cuando ella fue presentada en visión, se mostró a 2 personas. Uno de ellos, el señor Pratt. Al ponerse de pie para hablar, dijo: tendrán que perdonarme al relatar lo que tengo que decir, decía la señora White. Describo a estas personas porque no sé el nombre de ustedes. Dice: al ver su rostro, viene ante mí lo que el Señor se complació mostrarme acerca de ustedes. Ese hombre en el rincón con un solo ojo, dice, su nombre es Pratt, decían. Hace una elevada profesión y grandes pretensiones de ser religioso, pero nunca se ha convertido. No lo reciban en la iglesia en su condición actual, decía la sierva del Señor, porque no es un cristiano. Pasa mucho de su tiempo en ocio por los negocios y las tiendas, discutiendo la teoría de la verdad, mientras su esposa en casa tiene que cortar la leña, cuidar el jardín, etc. Él promete cosas que no cumple. Sus vecinos no tienen confianza en su profesión de religión, y sería mejor para la causa de la religión que él, en su condición actual, no diga nada acerca de ella. Aquí estamos dándonos cuenta que en aquel tiempo, pues ellos también estaban padeciendo, ¿verdad? Este tipo de hermanos con doble ánimo. Se dedicaban a predicar, ¿verdad? Fuera del hogar, pero en el hogar eran completamente diferentes. Y también se le mostró al hermano Bar. El hermano Bar, la sierva del Señor, lo miró a ella y lo señaló, y en el cual le dijo: me fue mostrado en contraste directo con el otro hombre. Al señor Pratt, ¿verdad? Lo estaba mencionando, haciendo una comparación que este hermano Bar tenía una vida ejemplar y se esmeraba en cumplir todas sus promesas y provee bien para su familia. Difícilmente se arriesga a hablar de la verdad a sus vecinos por temor de arruinar la obra y hacer daño. No veo cómo el Señor puede ser tan misericordioso
como para perdonar sus pecados y se siente indigno aún de pertenecer a la iglesia. Luego le dijo a él, señor Barr, el Señor me pidió que le diga que usted ha confesado todos sus pecados conocidos y que Él le perdonó sus pecados hace ya mucho tiempo. Si solo lo cree, así. La mirada de tristeza del rostro del hermano rápidamente huyó. Miró hacia arriba con una sonrisa y dijo en su sencillez, ¿lo he hecho? Sí, respondió la señora White. Y se me dijo que le diga, venga y únase a la iglesia y cuando tenga oportunidad, hable una palabra en favor de la verdad y tendrá un buen efecto, pues sus vecinos tienen confianza en usted. Él respondió, lo haré. La sierva del Señor mencionó la situación del señor Pratt, que si él por un tiempo tomara una posición similar a la del señor Barr, que él estaba ocupado, le haría mucho bien, de la manera como el señor Barr se ocuparía o se ocupara si el hermano Barr tuviera el mismo espíritu de este hermano Barr. De este modo, la causa de nuestra dificultad en la organización se quitó. Antes de que la señora White diera su testimonio, no podíamos conseguir que el señor Barr consintiera en unirse a la iglesia. Mientras por otro lado encontramos que casi todos se oponían a recibir al señor Pratt. Cuando la sierva del Señor hace esta comparación de estos hermanos, ¿verdad? Que en su vida espiritual eran completamente diferentes, hacen una similitud en cuanto a Eliseo y Asael. Y esta historia la vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 8, del 7 al 15. Y habla acerca de que Eliseo salió a Damasco, pero después de que la señora White diera su testimonio, la obra de organizar a la iglesia pronto fue completada. Y por la gracia de Dios, el señor Barr entró de todo corazón a la organización y el señor Pratt fue dejado afuera. En el momento en que terminaba la reunión, este último dijo con considerable vehemencia, les digo una cosa, no vale la pena intentar convivir con este pueblo y actuar como un hipócrita, no se puede. Ese era el pensamiento que tenía el señor Pratt. Pero la descripción, perdón, que se estaba haciendo de los caracteres de estas personas, como en el caso de las personas antes mencionadas, nos recuerda con fuerza un caso similar registrado en los días de Eliseo, dice aquí. El profeta Ben-Hadad, rey de Siria, había enviado a su siervo Hazael a Eliseo para preguntar si se recuperaría de su enfermedad. Eliseo había tenido una visión con respecto a esto. Y dice Segunda de Reyes 8, del 7 en adelante, dice que Eliseo se fue a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, a la cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿ha de sanar de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de todos los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y los salió a recibir y llegó y se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿he de sanar de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve y dile seguramente vivirás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él ciertamente ha de morir. El verso 11, y el varón de Dios le miró fijamente hasta avergonzarlo, y lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel. A sus fortalezas prenderás fuego y a sus jóvenes matarás espada, y estrellarás a sus niños y abrirás los vientres de sus mujeres encinta. Hazael dijo, ¿acaso es tu siervo un perro para que haga tan enorme cosa? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria.
Y él se fue de Eliseo y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Y sucedió que al día siguiente tomó un paño grueso y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Hazael en su lugar. El profeta Eliseo se le había dado en revelación lo que había de suceder con el rey de Asiria y quién ocuparía el lugar como rey en Siria. Y se cumplió lo que Eliseo en ese tiempo le dijo al siervo del rey Ben-Hadad, que Hazael iba a ser rey y que Hazael iba a ocupar el lugar, ¿verdad?, del rey de Siria. Estas provisiones de visiones que la sierva del Señor tuvo, pues no suceden sin pasar desapercibido algunos ciertos efectos que el enemigo está ahí presente, ¿verdad? Para destruir la obra de Dios. Como fue en el caso del pastor White, que fue atacado por parálisis. El miércoles 16 de agosto del año de 1865, el pastor White, como resultado de su trabajo excesivo y su falta de sueño, tuvo un ataque de parálisis. Como las instituciones médicas todavía no habían sido establecidas entre nuestro pueblo, él fue llevado a Nueva York, a una institución de salud llamada Nuestro Hogar en la Ladera, donde allí estuvieron atendiendo al pastor White para que pudiera mejorar de esa parálisis. Y como solamente recibía un poco de alivio en esa institución por los tratamientos que le realizaban, fueron, dice, al hogar del hospitalario, donde permanecieron unas 3 semanas y aquí estuvieron pues reunidos el pastor J.N. Andrews, quien acababa de volver a esta ciudad. Y después de haber pasado varios meses en Maine, ellos se pusieron en oración por el pastor White. La familia del pastor Andrews y el pastor Orton se unían a nosotros, dice aquí, cada tarde en una sesión de oración por el pastor White en su favor. Esto siguió hasta el 25 de diciembre. Y mientras el mundo estaba pues sumido, ¿verdad?, en el tiempo que se presentaba del 25 de diciembre, pues los hermanos estaban en ayuno y en oración a favor del pastor White. Tuvieron varias reuniones por las mañanas y por la tarde y en la noche, y los que habían estado orando previamente con el pastor White se encontraron otra vez en la casa de los hermanos y siguieron ellos orando y vieron cómo hubo una mejoría en la salud del pastor White. En esa noche de reunión fue una noche muy poderosa. El pastor White fue grandemente bendecido y la señora White recibió una visión maravillosa en la que se le mostraron muchas cosas. Entre estas había instrucciones para que el pastor White acerca de cómo proceder para ejercer su fe en Dios, quien había muy evidentemente extendido su mano para obrar por él de manera que pudiera él recuperar su salud. Esta manifestación maravillosa que se tuvo y la respuesta de Dios fue que él pudiera restablecerse. Pero pues también hubo ataques por medio de Satanás, quien la sierva del Señor le dijo, quienes habían estado orando por el pastor White, el propósito de Satanás era de destruir a mi esposo y llevarlo a la tumba. Por medio de estas oraciones fervientes, su poder fue quebrado. Y se me ha mostrado que Satanás está airado con este grupo que continuó durante 3 semanas orando fervientemente en favor de este siervo de Dios. Y él está ahora decidido a atacarlo con poder y se me dijo que les dijera, vivan muy cerca de Dios. Ese fue el consejo que la sierva del Señor
dio a los hermanos que estaban en oración. Y me gustaría, hermanos, que abriéramos el libro de Primeros Escritos. Si lo tienen allí en la mano, el capítulo 4 y el título que dice El amor de Dios por su pueblo. Si alguien, hermanitos, me gustaría que leyeran, alguien que leyera en alta voz el primer párrafo, hermanos. Capítulo 4 de Primeros Escritos, el amor de Dios por su pueblo. He visto el tierno amor de Dios. ¿Sí? He visto el tierno amor de Dios por su pueblo y es muy grande. Vi ángeles que extendían sus alas sobre los santos. Cada santo tenía su ángel protector. Si los santos lloraban desalentados o estaban en peligro, los ángeles que sin cesar los asistían volaban con presteza a llevar la noticia, y los ángeles de la ciudad paraban de cantar. Entonces Jesús comisionaba a otro ángel para que descendiera a consolarlos, vigilarlos y procurar que no se apartaran del sendero estrecho. Pero si los santos menospreciaban el vigilante cuidado de aquellos ángeles, rechazaban su consuelo y seguían extraviados, los ángeles se entristecían y lloraban, llevaban la noticia al cielo, y todos los ángeles de la ciudad se echaban a llorar. Y en alta voz decían, amén. Pero si los santos fijaban los ojos en el premio que los aguardaba y glorificaban a Dios en alabanza, entonces los ángeles llevaban a la ciudad la grata nueva, y los ángeles de la noticia tocaban sus brillantes arpas y cantaban en alta voz, aleluya. Y por todos los lugares celestiales repercutían sus hermosos cánticos. En la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. Todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que al salir o entrar en la ciudad presentan a los ángeles de la puerta. El cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí y contemplar a mi hermoso Jesús, que dio su vida por mí, y ser transformada a su gloria, a su gloriosa imagen. Oh, quien me diera palabras para expresar la gloria del impresionante mundo venidero. Estoy sedienta de las vivas corrientes que alegran la ciudad de nuestro Dios. El Señor me mostró en visión otros mundos, me fueron dadas alas, y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar hermoso y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos, hermosos, llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban, porque pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió, he vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios, y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos eran hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba prohibido comer de uno. Entonces el ángel que me enseñaba me dijo, nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido.
y si de ella comieran, caerían. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas y allá vi al anciano Enoc, que había sido trasladado, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una resplandeciente palma. Y en cada una de cuyas hojas se leía escrita Yo le la ayudo. palabra victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas en el cetro de cada una de las cuales se leía pureza, y alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecía más viviente que las estrellas y reflejaban su fulgor. En las letras las magnificaban en la parte posterior de la cabeza. Llevaba un moño que sujetaba la guirnalda y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no, mi morada es la ciudad. Solo he venido a visitar este lugar. Andaba por allí como si estuviera en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo, entonces debes volver si eres fiel. Tendrás con él los 144,000 el privilegio, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Amén. Amén. Terrible lo que ella no quería volver a la tierra. Así es, hermanito. Amén, hermana. Esto nos anima a que nosotros debemos de avanzar, hermanos, y vivir muy cerca de Dios, porque el amor de Dios por su pueblo está presente y Él es fiel para cumplir sus promesas. Y que esta lectura, hermanos, nos anime a que si somos fieles, ¿verdad? Que nos esforcemos cada día. Vamos a conocer estos mundos por los cuales ellos se mantuvieron fieles y siguen fieles, ¿verdad? Y que podamos nosotros disfrutar de la presencia de nuestro Dios principalmente y ver esa hermosa ciudad y el recorrido y los personajes que se encuentran allá en el cielo. Y Dios está dispuesto, ¿verdad?, a darnos estas preciosas realidades cuando ya estemos allá en el cielo, hermanos. Y que aunque Satanás, ¿verdad?, haga o quiera destruirnos, como lo hizo en el tiempo, quiso matar al esposo de la hermana White, al pastor White, nosotros nos mantengamos fieles, hermanos. Que no nos desanimemos, que avancemos y como lo dice el profeta Ageo, que podamos reconstruir el templo espiritual, nuestro cuerpo, que podamos renovar nuestros pensamientos y podamos ser partícipes de esta reedificación, hermanos. Que podamos anhelar estar allá en el cielo. La sierva del Señor ya no quería venir a esta tierra, a este mundo tenebroso y oscuro, porque ella, cuando era transportada en visión, pues ella disfrutaba de estar allá. Y nosotros, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestro anhelo es allá ser partícipe de las moradas eternas y que Dios nos está preparando, ¿verdad? Para aquellos que estemos dispuestos a perseverar
y a mantenernos en ayuno y en oración, porque de esa manera vamos a ser vencedores, ¿verdad? Y ser obedientes. El complemento del estudio de esta mañana, hermanos, si ustedes con calma estudian el capítulo 36, 37 y 38 del conflicto de los siglos, pues vamos a entender claramente lo que está por suceder. Y dice el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, el conflicto inminente, que es el capítulo 37, y el capítulo 38, nuestra única salvaguarda. Y les voy a leer un párrafo, un pequeño párrafo, lo que dice el conflicto de los siglos, el capítulo 37, el conflicto inminente. Dice así: los que enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios para considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse al transgredirla? Nos hace la pregunta. Nos hace la pregunta, ¿por qué habría de temerse al transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres, si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de su corazón corrompido. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz y la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad entre aniegue al mundo. La licencia y la dispensación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, la sospecha, la hipocresía y la frialdad y la rivalidad, las disputas, las traiciones y los desenfrenos de los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían de formar el fundamento del marco de la vida social parece un mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de tentaciones y obsequios, atenciones y obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Y sigue leyendo, ¿verdad, hermanos? Yo los invito a que lo lean con calma, el capítulo 36, 37 y 38, y que nosotros, hermanos, como pueblo remanente, ¿verdad? Tenemos que redoblar esfuerzos para mantenernos fieles y firmes, juntos y cerca de Dios. Los animo, hermanos, en esta mañana a que no desesperemos, a que avancemos y que así como nuestros pioneros tuvieron estas tristes experiencias, ¿verdad? Con algunos hermanos, que vivían en ese tiempo, pues nosotros podamos hacer esfuerzos, hermanos, para poder ser representantes de Cristo aquí en la tierra. Y es mi deseo y oración, hermanos, en esta mañana, y los invito a que pues sigamos estudiando, sigámonos preparando
Y no nos olvidemos que estaremos estudiando el tema del santuario todos los días, ¿verdad? Hasta el 22 de octubre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén.